Y es un honor para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante a la escritora Irina Raffols hablándonos de su última novela, Hernandarias. ¿Cómo estás, profe? ¿Qué tal? Contentísima, un gusto de estar de nuevo contigo, Luis, siempre apoyando todos estos emprendimientos. Agradecida con la invitación y con el programa. Para nosotros es un gusto tenerte aquí, profe, y poder hablar siempre de tu obra. En este caso, una novela basada en personajes históricos que también nos trae una nueva visión de nuestra historia. Sí, es Hernandarias, Hernando Arias de Saavedra, un personaje no muy trabajado hasta el momento. Ya se saben algunas cosas de él, como por ejemplo que de alguna manera es el responsable con la división del territorio de Paraguay, que se queda sin la salida al mar. Exacto. Algo tremendo, ¿no? Y estuve haciendo unas investigaciones de cierta época, desde el año 1609 hasta el 1641 más o menos. Esto es una trilogía, como te estaba comentando, sí, y bueno, sí. El hilo conductor es Hernandarias. Exacto, este personaje, como decís, que en una época histórica en la que Paraguay no era todavía un país independiente, tuvo una decisión que finalmente afectó al futuro Paraguay, ¿no? Sí, hay que ver que las personas de ese tiempo, los personajes, sí. No conocían, no sabían lo que iban a pasar después. Es decir, claro. Paraguay era una provincia junto con otras, sí, sí. Con Buenos Aires y la banda oriental, es decir, estas tierras no tenían, no eran las naciones del día de hoy, no eran los países, ¿verdad? Todo estaba demarcado de otra manera. Pero es interesante saber que hay otras cosas que ha hecho Hernandarias que son muy importantes. Por ejemplo, Uruguay está muy agradecido porque él se fue a la banda oriental a dejar unas vaquitas, un torito, para él, porque encontró que había pasturas muy buenas y dijo, bueno, después los vengo a recoger. Y cuando llegó se multiplicaron, se le fue de las manos. Y esto es muy interesante porque ahí comienza la principal riqueza que tiene hasta el momento el Paraguay, que es, el Uruguay, que es el ganado. Claro. Se dice que en estos momentos por un uruguayo hay 3 cabezas de ganado, o sea que imagínate, ¿no? Y empieza ahí con Hernandarias, sí. Así que bueno, en Uruguay muy agradecidos, me imagino. Pero hizo, una vez que llegaron los conquistadores y que todo cambió para los habitantes de estas tierras, los nativos, ¿verdad? Obviamente que el choque cultural y todo lo que sucedió fue en muchos sentidos una tragedia. Hay quienes lo ven así, hay quienes no lo ven así. Y es muy interesante porque sigue estando en debate el tema, ¿sí? Yo pienso que hay que analizar los temas escenario por escenario y no irse a los extremos hablando de la leyenda negra, la leyenda rosa. Es decir, esto es algo que trato de mostrar, de arrojar un poquito de luz sobre el tema para que cada uno saque su conclusión. Bueno, el hecho es que cuando llegan los primeros conquistadores, y ya sabemos todo lo que sucede, los que vienen después de alguna manera tratan de hacer algo por ordenar según su visión el mundo. Claro. Y lo que trata la novela es de ver que cada personaje, cada comunidad tenía una visión particular de cómo tenía que construirse el mundo. Totalmente. Algunos defendiendo su cultura nativa, otros tratando de imponer la suya. Ahí tenemos el enfrentamiento entre el catolicismo y las creencias nativas, la manera de ver, cómo los nativos empiezan a ver que el mundo que ellos conocían, que habían delimitado, forzosamente cambia. Y bueno, eso es uno de los temas históricos que se tratan ahí. También aparecen varios jesuitas que me parecieron muy interesantes y que también se sigue un hilo histórico. Por ejemplo, el padre Roque González de Santa Cruz, que es hasta el momento el único santo que tiene el Paraguay, y Antonio de Montoya, Marcial Lorenzana y otros sacerdotes jesuitas. Esto tiene mucho que ver con los jesuitas también, porque fueron los que tuvieron el poder de tratar de controlar las cosas.
Bueno, estos son algunos aspectos históricos, ¿verdad? Pero también la novela tiene humor, tiene romance, intriga política. Seguro, y es bastante movida. Seguro, me imagino, esos elementos que da la ficción que te da otro panorama de la historia. Sí, pero es interesante que la historia real fue tan movida y con ingredientes tan atrayentes que no fue necesario inventar demasiado. Claro. Porque, por ejemplo, los enfrentamientos que tuvo Hernandarias tratando de combatir el contrabando, la esclavitud de negros y otro tipo de temas, con una banda mafiosa muy reconocida en esa época, la banda del Cuadrilátero. Bueno, ahí hay unas situaciones de guerra y guerra mental tremendas también, muy interesantes. Seguro, y ese da también un aporte de algo que por lo menos aquí en Paraguay no se conoce tanto, ¿verdad? O por lo menos no se explora tanto, ¿verdad? No se habla tanto el tema del crimen organizado ya en esa época. Sí, había un crimen organizado a escalas muy grandes entre cabecillas españoles y del Brasil, de Portugal, que tuvieron conexiones con Europa, con otras partes de la América de aquel momento, con África, con Angola, algo muy grande y que tuvo que ver con la economía y la forma de vida de todas estas provincias que todavía no tenían la forma de hoy. También un poco el relacionamiento y la protección que dio Hernandarias a los indígenas, ¿verdad? Que es realmente importante de destacar también. Claro, una vez que entró el mundo español católico con sus leyes, obviamente que ahí se rompieron cuestiones, ¿no? Y vinieron a tratar de organizar el mundo según la idea de ellos. Claro. Fue necesario empezar a proteger a los nativos. O sea, hay algunos personajes dentro de la historia que salen a defender la idea. Bueno, si ustedes no hubieran venido, no hubiéramos necesitado tantas leyes para protegernos. Claro. Entonces, yo lo que trato de mostrar es que cada personaje, cada tipo humano que fue protagonista de ese momento, los bandeirantes, piratas, los jesuitas, los nativos salvajes o libres, los domesticados, Hernandarias, la mafia, todos ellos tenían una razón, claro, la sobrevivencia, y cada cual trató de hacerlo a su manera. Entonces, mi idea no es directamente ponerme del lado de algunos, sino mostrar qué le pasaba a cada uno de los integrantes, ¿no? Qué tenía que hacer según su escala de valores y su visión del mundo para sobrevivir, porque la sobrevivencia era demasiado difícil en esa época. Una época totalmente distinta en algunas cosas, ¿verdad? Muchas guerras claro, entre los nativos, piratas, cada uno tratando de obligarle al otro a ver el mundo de la manera que lo veía. Había mucho juego de poderes, sí, y de intereses también. Y está el tema de la yerba mate, que en un comienzo se prohíbe porque los españoles, principalmente Hernandarias, en algunos momentos se le hizo una guerra muy grande al consumo de yerba mate, porque ellos empezaron a notar que los guaraníes que la tomaban tenían un comportamiento diferente, que podían dejar las cosas para ponerse a tomar el mate. Eso continúa. Estamos todos en lo mismo. Sí. Y entonces esas cuestiones le molestaban a Hernandarias, que era muy rígido y decía que era muy chancho andar chupando de la misma varilla. Y que además a él se le antojó, y bueno, no solamente a él, a varios de los que estaban, de los españoles hasta el momento, que era algo diabólico, claro, que ahí pasaba algo que no sabían qué era, pero que pasaba algo. Entonces, si pasaba algo misterioso, debería de ser diabólico, ¿viste? Y la superstición también trabajando ahí, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que eso no se va a poder evitar, porque al comienzo lo toman los nativos, pero después un día se les da por probar a los soldados,
a los soldados de Hernandarias, a los sacerdotes, y dijeron, uy, qué bueno. Qué bueno, Tati. Y eso que es yerba mate nomás. Sí. Entonces, es interesante porque de ser prohibida y de tildada de maldita, termina siendo una circunstancia importantísima para la economía del lugar. Sí, se empezó a comercializar, a difundir, y no pudo hacer nada Hernandarias para evitarlo. Y es muy gracioso e interesante cómo van reaccionando los personajes con el miedo que le tenían a la hierba algunos, la superstición. Llega la Inquisición incluso. Es que de hecho sí, hay un sacerdote que se va de una de las misiones al tribunal de Lima a llevar hierba y decir, por favor, miren, ustedes vean lo que es esto, declaren que esto está maldito, así lo podemos prohibir en las misiones. Y fue muy difícil, no voy a contar lo que pasa, pero fíjate que se llega a ir a hacer un viaje peligroso, como eran todos los caminos de la época, llevarte un saquito con yerba mate para mostrarle al inquisidor, mire esto que tenemos acá, qué terrible. Totalmente. Y es muy gracioso cómo van reaccionando los personajes detrás de lo nuevo, mezclado también con lo desconocido, ¿no? La superstición, lo asombroso. Y el humor también es un elemento interesante que le da también. Sí, yo en mis novelas siempre, por más que haya algunos momentos trágicos, yo no puedo evitar agregar el humor. Muchas veces es un humor de comedia negra, que me encanta. Y entonces hay escenas tremendas. Por ejemplo, hay escenas de canibalismo, de guerras, de enfrentamientos reales. En muchos momentos Hernandarias tuvo que luchar contra todo el mundo, contra nativos belicosos que no querían saber nada de la evangelización, porque hubo enfrentamientos con los encomenderos que ya miraban con malos ojos a los jesuitas, por el tema que sabemos, los jesuitas no pagaban el tributo, porque ellos tenían que encargarse de la evangelización. Y no, fue un momento demasiado turbulento. Pero también hay romance, que eso es algo que agrada siempre, relaja. Relaja un poco el tema. Contanos un poco acerca de la trilogía. Va a continuar, ya hay un libro que está listo para salir, ¿verdad? Sí. Esto me llevó mucho tiempo estudiar todo el marco histórico para después ponerme a escribir. Y sí, esta es la primera parte, que hace muy poquito tiempo se publicó con El Lector. Ya está terminada la segunda parte, que tendría que salir este año en unos meses. Y estoy avanzando con la tercera parte, que ya cerraría este ciclo de tiempo, que es desde que Hernandarias trae a los jesuitas a misiones de San Ignacio, y hasta que vamos a desembocar en una guerra muy importante para toda esta zona de América, y que va a tener que ver con la identidad que se va a empezar a formar en nuestras naciones después en un futuro. Exacto, cómo va eso, todas las cosas que pasan van desencadenando otros hechos, ¿no? Todo, es que toda la historia del ser humano está concatenada en realidad, y es interesante porque podemos encontrar las bases de las raíces de quiénes vamos a ser después, con esa mezcla insurgente de nativos, mestizos, negros, chinos, de todo hubo, o sea, muy interesantes. Y lo bueno es que pude encontrar información en el Archivo Nacional de aquí, de Buenos Aires. Están las cartas anuas, donde uno puede encontrarse con las palabras expresas de los personajes. Sí, y la verdad que si uno se toma el tiempo de buscar, de investigar, puede encontrar información interesante. Mi trabajo fue, bueno, con toda esta información que encontré, que habían muchos datos, cómo lo transformo en una novela, porque yo no quería escribir un manual de historia, yo quería contar un cuento,
quería escribir una novela, ¿no? La ficción está ahí. La ficción vendría a ser la copa. Y bueno, y el elemento histórico es con lo que se llena, ¿verdad? Y es interesante el desafío desde la escritura, es decir, hasta dónde puedo cargar de datos, de informaciones, y hasta dónde trabajo la ficción. Claro. O sea, el trabajo fue muy interesante para mí. Tuve que trabajar con gráficas, con tablas, con fichas, porque quería respetar cierto hilo temporal de acontecimientos y ver, bueno, dónde puede entrar mi ficción aquí, que no cambie los acontecimientos que sucedieron. Y fue un trabajo, yo que amo la escritura, muy bueno, de mucho tiempo, de varios años. Esta novela la escribí hace varios años. No es nueva, pero estuvo esperando su tiempito y bueno, gracias al lector está saliendo esta saga. Así es, muchísimas gracias, profe, te agradecemos mucho este tiempo y poder disfrutar también de tu obra, que siempre es un placer. Muchísimas gracias. Bueno, les invito a todos a leerla. Así es. Irina Raffols, que estuvo también aquí con nosotros en Un Mundo Alucinante, hablándonos de Hernandarias, una novela que tiene un personaje histórico como principal personaje, pero también que cuenta un poco en tono de novela, la ficción, que está ahí muy rica también para que la disfruten.